¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte en este instante nuevamente. Estamos aquí, listos, ya dispuestos. Te doy la bienvenida. Estamos en un horario diferente por el día de ahora, por este día, ¿verdad? Hemos iniciado en un horario diferente, pero de igual manera vamos a compartir lo que Dios ha dispuesto en este momento para poder compartir contigo. Así que te doy la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida, ¿verdad? Y también a Manantial Palabra Viva, y posteriormente lo vamos a estar viendo en YouTube como Pastora Janet Enríquez. Así que muchas gracias, ¿verdad? Por el honor que me haces, por honrarme de estar pendiente y para poder ya con tu corazón dispuesto poder recibir lo que Dios ha destinado en este día que nos quiere mostrar. Así que muchas gracias. Vamos a orar en este instante para que sea Dios tomando el control de todo lo que pueda acontecer y todo lo que se deba de decir. Así que acompáñame. Gracias, bendito Señor. Ya estamos aquí, ya listos una vez más, Señor, por voluntad tuya, por mandato tuyo, para poder compartir este mensaje, lo que estamos llevando, el estudio del libro de Números, Señor, en este momento. Así que, Padre mío, toma el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y nuestro corazón, sobre todo, que pueda estar preparado para poder escuchar este mensaje, lo que tú nos traes para este día, para que podamos conocer y fundamentar esas bases sólidas de lo que es el conocimiento de tu palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, estamos llevando el estudio de Números. Te decía ayer que estamos viendo las normas, ¿verdad? Hay dos tipos de normas y la primera que vimos ayer eran las normas para el censo, y estuvimos viendo una serie de cantidades de números, ¿verdad? De los cuales pues Dios estaba requiriendo ahí un censo. Pero ahora vamos a hablar acerca de las normas sobre la pureza. Esto se va a poner algo interesante, así que espero que pongas atención y que tengas una mente abierta, ¿verdad? Para poder comprender lo que vamos a hablar ahora, y son las normas sobre la pureza. Y para ello, pues vamos a irnos allá, vamos a poner la base bíblica, lo que es ahí en Números, ¿verdad? Abre tu Biblia ahí en el libro de Números, capítulo 5, del 1 al 4. Número 5 del 1 al 4 vamos a leer ahorita en este instante, a poner ya nuestra base para poder iniciar con lo que corresponde a este día. Dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen de flujo y a todo lo contaminado con lo muerto. Así hombres como mujeres echarás fuera del campamento, los echarás para que no contaminen el campamento de aquellos en los cuales yo habito. Y así lo hicieron ellos. ¿Verdad? Dice en el 4, y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Amén. Vemos aquí qué interesante la orden que Dios Qué interesante la orden que Dios viene y le dice a Moisés, ¿verdad? Que debe de sacar, ¿verdad? A este tipo de personas del campamento. Cualquiera puede pensar, bueno, qué discriminativo es nuestro Dios, ¿verdad? Que porque Él hace acepción de personas. En realidad, Él no hace acepción de personas. Lo que pasa que Él quería tener esa situación de santidad, esa, como te dijera, actitud, ¿verdad? De santidad en lo que es el pueblo de Israel. Y un leproso en ese momento se considera una persona inmunda, ¿verdad? Entonces por eso se retiraba de lo que es el campamento, se retiraba de las demás personas para que no fueran a contagiar, ¿verdad?, a los demás. Entonces por eso es que se apartaban. Y además de eso, pues dice ahí, ¿verdad? Otros aspectos más, otras situaciones más, como los que padecían flujo, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? También eran apartados, ¿verdad? Y aquellos que se habían contaminado con personas muertas, ya sea familiar o no familiar, ¿verdad? Pero siempre que se había contaminado con una persona muerta, tenía que apartarse de lo que es el campamento.
Entonces vemos acá ya de entrada cómo es que nuestro Dios en aquel entonces, porque estamos hablando de la época de la ley, estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo lo que estamos viendo acá ahora en nuestra historia, ahora en el Nuevo Testamento ha cambiado, ¿verdad? Porque Jesucristo vino y eliminó toda la maldición y él pues ya con él todo es diferente. Pero en este entonces, cuando las leyes se regían, ¿verdad? Como la ley que Dios instituyó a través de Moisés, esta era la ley y así tenía que cumplirse de acuerdo como nuestro Dios lo había otorgado. Lo que estamos viendo acá es conociendo cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Conociendo cómo es nuestro Dios y que Él pues quería mantener un pueblo en estado de pureza, ¿verdad? Pero para ello vamos a entender, ¿y qué es pureza? Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, te tienes que mantener puro, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso de pureza? Vamos a hablar acá, yo he investigado, tengo aquí un concepto de pureza y significa sin contaminación, algo o alguien o una persona que no está contaminada, que no está sucio, que mantiene su esencia pura, físicamente como espiritualmente y moralmente. Vemos tres aspectos aquí. Físicamente dice que no mantiene, o sea, no está contaminado físicamente, quiere decir que mantiene su pureza físicamente en el sentido de cualquier enfermedad, como en el caso que hablamos aquí de los leprosos, ¿verdad? Una persona leprosa estaba enferma, estaba inmunda y podía contaminar a las demás personas hablando físicamente. Y entonces por eso acá dice, va, en la condición de una salud física. Pero también estamos hablando de una condición espiritual, ¿verdad? Cuando se vienen esos sentimientos incorrectos, cuando se vienen esos sentimientos de avaricia, esos sentimientos de hipocresía, esos sentimientos de egoísmo, de envidia, ¿verdad? Esos sentimientos que afectan y que se pueden contagiar hacia las demás personas. Porque muchas veces decimos, no vamos a actuar como aquellas personas cuando nosotros vemos y nos encontramos en medio de esas circunstancias, pero al final terminamos haciendo y hablando o actuando en determinado momento, igual que otras personas. Entonces, por eso era necesario mantener la pureza de lo que el pueblo de Israel requería. Porque recordamos que nuestro Dios lo apartó. El pueblo de Israel en el desierto rotundamente fue apartado. Cuando estaba en Egipto le dijo el faraón, ¿por qué no haces los sacrificios aquí? ¿Por qué no hace? Se le ponía muchos pretextos para que el pueblo no saliera cuando estamos viendo que estaba el proceso de liberación. Pero vemos que nuestro Dios le dijo, vayan al desierto, dile que los libere, que los deje ir al desierto, porque lo que quería nuestro Dios era apartarlos, era mantenerlos solos para poder demostrar, ¿verdad?, lo que Él era a ellos, lo que podría hacer por ellos. Y nos damos cuenta que desde ese momento, pues, Él no les faltó nada. El pueblo de Israel fue protegido por nuestro Dios, siempre estuvo pendiente, ¿verdad?, nuestro Dios de ese pueblo. Entonces podemos notar aquí, dice que espiritualmente, ¿verdad?, aquella persona que está pura espiritualmente, ¿verdad?, es aquella que se mantiene haciendo la voluntad de Dios, aquella que decimos que es una persona que es apartada para Dios, que cumple los estatutos de Dios, que cumple lo que está establecido en su palabra. Esa es una persona que se mantiene en pureza espiritual. Hablamos también de la pureza moral. Y ahí vamos ya con las conductas, con el pensamiento, con lo que habla, con lo que hay en su corazón. Así como es tu pensamiento, así es tu forma de actuar. Y muchas veces tenemos una mala situación de que pensamos todo malo. Le damos el pensamiento equivocado a ciertas cosas. A veces no son como se quiere decir, pero lo entendemos como nosotros queremos creer. Muchas veces se muestra algo y tal vez no se quiso mostrar eso, pero lo entendemos como lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, y dice la palabra de Dios que nuestra mente debe de ser renovada, debe de ser transformada. Eso significa que no podemos seguir pensando como el mundo piensa. Cuando venimos al Señor, somos personas totalmente diferentes. No podemos pensar como los demás piensan, tomando en el sentido, en primer lugar, que no exista la pureza. Lo contrario de la pureza, ¿qué sería? Amén. ¿Qué sería lo contrario de la pureza? Entonces no podemos nosotros pensar de esa manera.
porque la Biblia dice pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en aquello que es digno de imitar, en eso pensar, no en aquello que te provoca a acciones incorrectas, no aquello que te provoca a tristeza, no aquello que te provoca a mantenerte en una depresión, no aquello que te trae preocupaciones a tu vida, pero sino que recordar de que hay un Dios que te puede sacar de la situación en que estás, independientemente cual sea. Dios te tiende la mano y Él te ayuda a salir de las circunstancias en las que estás. Por eso nosotros no podemos pensar en derrota cuando estamos pasando en problemas difíciles, porque tenemos un Dios que para Él nada es imposible. No podemos pensar de forma equivocada, de forma incorrecta ante lo que podamos ver, porque nuestra mente es como cuando fue en la época de Adán y Eva. Entramos a una pureza en el mismo sentido de inocencia. Y ese es el estado en que debe de estar nuestra mente, en un estado de inocencia, porque ese es el estado de la mente cuando nosotros venimos a Jesús, porque la mente es corrompida por el pecado, pero cuando venimos a Jesús todo eso es borrado. Y que la persona que viene a Jesús, son borrados sus pecados, son borrados sus actitudes anteriores, son borrados la actitud de su corazón y también es transformada su mente. O sea, en ese momento, con su sangre Dios viene y nos limpia y volvemos a un estado de inocencia porque somos hechos de nuevo, somos una nueva criatura. Entonces, por lógica, cuando nosotros venimos a Cristo, debemos de pensar diferente, de una manera honesta, de una manera pura, de una manera, como al principio te decía, de inocencia. Y así como nosotros pensamos, así es como nosotros actuamos. Así como lo que hay en nuestro corazón, así es como lo que nosotros expresamos. Entonces, qué importante es venir y tener esa moralidad que significa actuar de la manera correcta, respetando, ¿verdad?, lo que son los lineamientos, ¿verdad?, de la buena conducta y del buen proceder, que son los que agradan a Dios. Y eso es pureza, no hacer algo indebido, no hacer algo incorrecto que nos afecte a nosotros. Cuando alguien actúa de manera equivocada, afecta su cuerpo, afecta su alma, su espíritu, afecta también su moral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está actuando de manera incorrecta. Y eso es lo que Dios estaba estableciendo aquí. Las normas sobre la pureza. Y vamos a hablar de ello acá en estos puntos que vamos a hablar a continuación. Son 7 puntos, ¿verdad? Los vamos a hablar así algo rápido para que podamos, son bien específicos. Así que vamos a irnos ya con el primero, y es que había una pureza, o sea, había una ley de los celos y había algo para poder demostrar eso. ¿En qué consiste el contexto de esto que estamos hablando aquí? Vamos a poner ya la base para que podamos entenderlo. Dice ahí en Números 5:22, Números 5:22 dice: y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas y hagan hinchazez en tu vientre y cae en tu muslo, y la mujer dirá amén, 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 amén. Entonces estamos hablando aquí de esta prueba. Es una prueba que hacían en esa época, ¿verdad? Donde estaba ya lo de la ley. Era una prueba, era una agua amarga, dice la palabra de Dios. Era una agua amarga. ¿Y qué consistía esto de la ley de los celos? A algunas personas les encantaría que eso surgiera ahora, yo sé, pero hoy te digo que hay que tener confianza en aquello que Dios da. Dice aquí la palabra de Dios que cuando un hombre tenía celos de su mujer, tenía desconfianza de que ella le hubiera engañado, entonces, pero no lo podía comprobar, pero tenía desconfianza, porque los celos, ¿verdad? Eso son desconfianza. El celo de por sí significa desconfiar en la otra persona. Y muchas veces los celos lo que significa no es tanto desconfiar en otra persona, sino que también es la inseguridad de nosotros mismos. Porque cuando nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, entonces celamos a cada instante a aquella persona, ¿verdad? Pero en esto consiste la ley de los celos. La persona que estaba celando a su pareja y a su mujer, y tenía sospechas de que podía engañarle, pero no podía cómo comprobarlo. Entonces venía ante el sacerdote o el líder, ¿verdad?
y y le daba el caso, ¿verdad? Le daba a conocer el caso. Y esta persona le daba a la mujer, ¿verdad? Una bebida que era amarga, o sea, una agua amarga, que lo que producía es que si esa persona realmente había fallado a ese hombre, a esa mujer se le inflamaba el vientre, ¿verdad? Y también dice ahí se le caía el muslo, o sea, ¿cómo se llama? Se aguadaba, no sé cómo poderlo decir, ¿verdad? La cosa es que ahí expresa eso. Entonces vemos, esas eran las señales de que una persona había fallado. Y si no era así, si eran mentiras, ¿verdad? Entonces, aunque bebiera el agua, no pasaba nada, ¿verdad? Porque la persona había sido honesta, ¿verdad? Entonces aquí podemos notar, esa era esa prueba que daba aquí sobre la impureza, ¿verdad? Sobre lo que se decía acerca de las personas que habían la ley de los celos sobre esa persona, ¿verdad? Que había de hacer esta prueba para poder comprobar si habían engañado o no. Pero vamos a ver cómo dice aquí en el 29 en adelante, dice, esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o el marido sobre el cual pasara el espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado si en caso hubiese pecado. Pero si no era así, entonces no había más por qué estar afectando a esa persona si era una persona honesta. Entonces podemos ver aquí la primera situación, porque Dios dice que había que mantenerse el estado de pureza para mantenerse fiel hacia la persona que Dios había destinado o esa persona había elegido, ¿verdad? A esa persona. Vemos otra circunstancia aquí, es el voto nazareo. El voto nazareo. Y es que acá en el capítulo 6 vemos ciertos parámetros, ¿verdad? El nazareo era un voto donde se dejaba crecer el cabello, ¿verdad? Era como un pacto para con Dios, era una consagración de esa persona para con Dios y su consagración recaía en lo que es la cabeza, por eso se dejaba crecer el cabello. Vemos como ejemplo a Sansón, ¿verdad? Sansón se dejó crecer el cabello porque tenía un voto nazareo. Y lo que recordamos de esa historia, así brevemente, antes de poder entrar en los parámetros específicos acá, recordamos esa historia, ¿verdad? Que conoció a una muchacha llamada Dalila. Y esa mujer, pues, vino y provocó, ¿verdad? Que esta persona perdiera la visión, ¿verdad? Que esta persona perdiera su bendición y su propósito, porque se había enloquecido con esta muchachita, ¿verdad? Y al final hasta que logró, ¿verdad? Poderlo hacer fallar, ¿verdad? Cuando vino y le cortó el cabello. Todos conocemos esa historia, es bien común. Y esta mujer le cortó el cabello, ¿verdad? Engañándolo 3 veces. Pero vamos a la insistencia. Yo siempre pregunto, bueno, ¿y qué tal? No podía comprender Sansón lo que le estaban haciendo, que ella ya le había dado a demostrar su interés de poderle hacer fracasar, de haberle ya 3 veces vino ante él y le provocó de las muestras, porque él siempre le mentía, le decía, mira, ¿a dónde está tu fuerza? Y él siempre le decía diferentes actitudes para que ella lo hiciera y siempre fallaba, porque no era lo correcto, ¿verdad? Pero yo digo, y él no se dio cuenta de eso, de las intenciones de ella. Pero hasta el fin que le dijo cuál era su verdadera fuerza, hasta que le quitó el cabello. Y bueno, y él se quedó sin fuerzas, ¿verdad? Y también sin ver, porque hasta los ojos le sacaron las personas que lo tenían ahí prisionero. Podemos ver esa historia de ese nazareo, ¿verdad? Que era Sansón y que su fuerza estaba en lo que era su cabello, ahí es donde tenía su voto para con Dios. En el momento que el cabello le fue quitado, él perdió todas sus fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los parámetros para un nazareo? Dice aquí que en primer lugar, la persona que tiene ese voto para con Dios no puede beber vino, ni sidra, ni licor, ningún tipo, ¿verdad? De lo que tenga que ver relacionado con la vid, ni fruto, ni uvas secas, ¿verdad? Ni uvas normales, no puede nada que ver con la vid, no puede probar, esa persona no puede consumir nada de lo que tenga que ver con la vid.
Dice también, no pasará navaja sobre su cabeza, o sea, no se puede cortar el cabello, tiene que dejárselo crecer, ya sea hombre o mujer. No se acercará persona muerta, porque un muerto para ese entonces se consideraba algo inmundo, ¿verdad? Y no podía una persona consagrada a Dios acercarse a una persona muerta. Y también dice que cuando se cumplía el tiempo de su nazareato, ofrecería ofrenda a Jehová. Ellos tenían un tiempo estipulado en cuanto tenían que estar ejerciendo ese voto de nazareato, y cuando terminaba, pues ellos por agradecimiento venían ante Dios, ¿verdad? Y les otorgaban ese sacrificio, esa ofrenda. Pero hay algo muy importante, es que como ellos no podían tener ¿cómo te dirá? Poder estar ante un muerto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como dice ahí la porción bíblica, lo ponemos en el contexto, ¿qué pasa cuando esta persona, sin querer, ¿verdad? Alguien súbitamente moría enfrente de esa persona. Porque muchas veces uno puede limitarse, ¿verdad? De tantas cosas, pero en lo que uno va pasando, va transitando por ciertos lugares, uno no puede evitar que pasen ciertas cosas, ¿verdad? Porque hay circunstancias que están fuera del control de nuestras vidas, de lo que nosotros hacemos, amén. Entonces, así podía pasar con estos nazareos. ¿Qué tal si había un nazareo y alguien súbitamente caía muerto ahí, o se encontraba en el camino con un muerto? ¿Verdad? Él no lo andaba buscando, pero pasaba. Dice ahí, ¿verdad?, que esta persona tenía que raparse la cabeza. Y en el momento tenía que ir a raparse la cabeza, porque esto era inmundo, era inmundicia. Entonces tenía que raparse la cabeza cuando él súbitamente se encontraba con alguien, ¿verdad?, que estaba muerto, porque eso era prohibido para ellos, era una de las restricciones que ellos tenían. La consagración recaía en la cabeza, en su cabello, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ellos tenían que mantener ese control y ese cuidado, además de todo lo demás, ¿verdad?, que nosotros hemos establecido. Mira qué interesante es esto, ¿verdad? Qué interesante es cómo Dios viene y va aplicando esos lineamientos para que exista esa relación de pureza, para que Él pueda permanecer su presencia en los hijos de Él. Recordamos que dice la Biblia que Dios no puede habitar donde hay pecado. Estamos hablando de Dios el Padre. En aquel entonces así era. Dios no podía habitar donde había pecado, por eso es que hay tantas restricciones, porque Él detesta el pecado, no podía haber pecado. Tanto así que recordamos a Aarón, ¿verdad? Recordamos a Aarón cuando entraba al templo, ¿verdad?, que tenía que ir con sus vestiduras, que llevaban esas campanitas abajo en su vestimenta, porque si él entraba al lugar santísimo y él había pecado, instantáneamente ahí moría. Por eso él era el único que podía entrar ahí. Una persona de los demás que estaban ahí en el campamento no podían entrar, instantáneamente morían por el pecado, por la inmundicia. Pero Aarón tenía que estar consagrado a Dios, tenía que estar limitado, tenía que cumplir todos los requerimientos para poder estar una vez al año ahí en el lugar santísimo y preservar su vida. Porque ahí en el lugar santísimo era donde se representaba la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. Y Él no puede evitar donde hay pecado. Entonces aquí podemos ver los lineamientos que Él viene estableciendo en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de la ley, los requerimientos que el Padre, el Dios Padre, venía estipulando, ¿verdad? Referente a la santidad, a la pureza. Amén. Vemos otro punto acá, y es que hay una bendición sacerdotal, y aquí como que hay un cambio ya de idea, ¿verdad? En el capítulo 6, ¿verdad? Ahí vemos, en la segunda parte, vemos una bendición sacerdotal que es la que Dios le dijo a Aarón, ¿verdad?, que lo tendría que hacer. Y lo vemos allá en el 22 en adelante, dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Esta es la bendición sacerdotal. ¿Qué es una bendición? Así como existe la maldición, ¿verdad?
Muchas veces decimos, ¿qué es maldecir? Maldecir es venir y hablar mal de una persona, es desearle el mal a la persona con nuestras palabras. La bendición es igual. La bendición muchas veces decimos, bueno, ¿y dónde está mi bendición? Y recordamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a fallecer, bendecía a sus hijos. En el caso de Abraham, ¿verdad? Vino y bendijo a su hijo Isaac antes de fallecer. Viene Isaac y bendice a Jacob y a Esaú, y recordamos que ellos engañaron, ¿verdad? Al padre. Jacob engañó al padre y se hizo pasar por Esaú y obtuvo la bendición que le correspondía a él, que significaba que le otorgaba, ¿verdad? Lo que era la primogenitura, o le otorgaba la bendición, era decirle algo, ¿verdad? Era mencionarle, como lo que estamos viendo acá. Esta es la bendición sacerdotal. Y entre ellos lo que está diciendo acá es, ¿verdad? Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová, que cuentes con la bendición de Dios, que cuentes con la provisión de Dios, que Dios te bendiga, te proteja, que Dios te bendiga, te otorgue todo lo que tú estás necesitando. Y que Dios te guarde en cada momento que tú vayas, que tú salgas, que Él te vaya acompañando. Eso le está diciendo. Él te guarda, ¿verdad? En todo momento que tú vas. Y también le dice que va a resplandecer su rostro sobre ti, que cuando te vean los demás vean a Dios en ti. Amén. Que Él haga resplandecer su rostro en ti. Le está diciendo que ellos puedan ver en ti su presencia, que sea glorificado a través de ti, ¿verdad? Nuestro Dios. Y también diga acá, y tenga de ti misericordia, ¿verdad? Que tenga de ti esa paciencia, porque muchas veces nosotros fallamos a Dios. Muchas veces nosotros no honramos a Dios. Muchas veces nosotros con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra vista, le fallamos a Dios y muchas veces merecemos esa corrección de parte de Dios, esa disciplina, ese castigo. Pero sin embargo Él siempre tiene misericordia y nos da otra oportunidad, porque sabe que somos personas imperfectas, somos personas limitadas, que estamos luchando por llevar una vida agradable a Dios, y Él lo conoce. Entonces por eso dice, tenga misericordia de ti. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, ¿verdad?, le fallamos a nuestro Dios. Y dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ¿verdad? Que no te sientas humillado por las circunstancias. No te sientas humillado por aquello que tú no puedes realizar. No te sientas mal por aquello que viene en tu contra y te sientes mal, ¿verdad? Te sientes humillado, te sientes con una carga fuerte. Por eso dice, el Señor alce tu rostro, o sea, levanta tu cabeza, levanta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Él es el que está peleando tu batalla, es el que está viendo qué hace para poderte bendecir, para poderte ayudar, para poderte sacar de las circunstancias donde tú estás. Por eso que el Señor alce su rostro sobre ti, ¿verdad? Que te haga levantar tu cabeza, ¿verdad? ¿Por qué más? Y que ponga en ti paz, porque cuando nosotros estamos afectados por algo que nos afecta, perdemos la paz. Pero cuando tenemos esa tranquilidad, cuando podemos descansar en medio de la tormenta, entonces esa paz nos pertenece. ¿Por qué? Porque Dios viene y nos la ha otorgado para poder descansar, para poder confiar en Dios, para poder esperar, para tener esa paciencia y saber de que Dios es el que va a responder a nuestro favor. Amén. Entonces podemos ver acá lo que significa esta bendición sacerdotal, que Dios le dice a Aarón que se la dé a las personas, pero eso mismo ahora nosotros lo podemos tomar para nosotros. Esto es lo que Dios te dice a ti ahora, esa bendición sacerdotal, que Dios está contigo, que Dios te bendice, que Dios te guarda en todo momento, que Dios tiene misericordia de ti, que en tus momentos difíciles Él está contigo y que en esos momentos difíciles tú puedes mantenerte en paz, porque Él siempre va a pelear a tu favor cuando confías en Él. Amén. Ahora, ¿qué más podemos hablar acerca de eso? Cuarto punto, y es que hay unas ofrendas que se tenían que traer, ¿verdad?, para la dedicación del altar. Ya estaban en la dedicación del altar adentro de allá del tabernáculo. Y tenían que traer ciertas ofrendas, ¿verdad?, para poder tener esa consagración hacia el altar. Recordamos, eran 12 tribus, por lo tanto eran 12 príncipes, ¿verdad? Porque cada persona tenía su representante.
Estamos hablando de 12 príncipes, ¿verdad? Estamos hablando de 12 jefes para la consagración del santuario. Vamos a leer aquí como dice la palabra de Dios en Números 7:3-9. Números 7:3-9 dice: y trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros cubiertos, 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Hablábamos ayer que los levitas estaban encargados al ministerio de Dios. Que Dios había puesto sus ojos en los levitas, había escogido a esa tribu de los levitas, que eran los que iban a estar al servicio de Dios, que iban a estar encomendados a lo que era el tabernáculo. Ayer hablábamos de cada, lo que se le había asignado a cada uno de ellos, ¿verdad? Que se dividían en 3 grupos, y que a cada uno de esos grupos se le había asignado algo referente a cuando levantaban el tabernáculo, ¿verdad? Y lo volvían a colocar en el lugar donde ellos iban a estar en ese momento acampando. Ellos eran los que tenían que desmontar ese tabernáculo y luego volverlo, ¿verdad?, a ubicar. Entonces vemos aquí que le dijeron a ellos: llévenle a ellos, a los levitas, llévenle a ellos estas ofrendas para que ellos lo ministren ahí, ¿verdad?, en lo que es el ministerio. Y vemos acá que repartieron a estas 3 personas, bueno, a 2 de ellos, a 3 grupos hicieron. A Merari dice que le dieron 4 carros y 8 bueyes. A los hijos de Gerson 2 carros y 4 bueyes. A los hijos de Coat dice no le dieron porque llevaban el servicio del santuario, o sea que solamente a 2 grupos les repartieron, ¿verdad?, lo que llevaban estos príncipes, ¿verdad?, para poder venir y administrarlo en la obra de Dios ahí en el tabernáculo. Pero además Dios dio otra disposición, y lo vemos aquí en el versículo 11, dice así: y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Vemos aquí que Dios ya había estipulado las fechas. Él ya tenía ya las fechas ya dispuestas de que cada príncipe iba a presentarse ante el tabernáculo trayendo sus ofrendas. Y lo podemos ver ahí en todo el capítulo 8, que no lo vamos a leer porque es algo extenso. Ahí está explicando lo que cada príncipe o cada jefe de cada tribu venía y traía hacia el tabernáculo como ofrenda. Tú lo puedes leer, incluso estamos leyendo el libro del Números, ya lo vamos a empezar a leer, y ahí está en el capítulo 7, ¿verdad? En el capítulo 7, todo lo que es el capítulo 7, ahí describe, ¿verdad?, lo que cada jefe venía y iba entregando a lo que es el tabernáculo, al altar, para beneficio, ¿verdad?, de la obra de Dios. Tú puedes ahí contemplar eso. Entonces vemos cómo Dios organiza todo y lo tiene todo bien recalcado, ¿verdad?, de que aún hasta las ofrendas, lo que iba a servir a la obra de Dios, en este caso al tabernáculo. O sea, el tabernáculo se hizo, Dios le dio las disposiciones a Moisés de cómo lo tenía que elaborar y de qué materiales tenía que ser, pero recordamos cuánto tiempo estuvo ese pueblo ahí en el desierto. Estuvo 40 años en el desierto, y ese tabernáculo tenía que tener un mantenimiento. Ese tabernáculo tenía que estar en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces cada ellos que traían esa ofrenda cada año, no sé cada cuánto tiempo ellos traían esa ofrenda, pues entonces ahí la dedicaban a lo que era lo que se necesitaba dentro del tabernáculo. Amén. Ahora, ¿qué más podemos ver acá? La instalación de las lámparas. Vemos ahí en el capítulo 8, habla acerca de lo que es las lámparas, y dice así. Dice en el capítulo 8, vamos a leerlo así porque es cortito, vamos a leerlo, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero,
Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés, y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Amén. Vemos acá, yo aquí tengo aquí un ejemplo de esto. Te lo voy a mostrar acá, ojalá se pueda ver muy ahí, se pueda entender. Si no, pues yo te decía ayer, todo esto tú lo puedes encontrar ahí, puedes bajarlo de internet en una imagen, tú puedes colocar este es el calendario hebreo, lo que te estoy mostrando. Pero este calendario hebreo, aquí al centro tiene el candelabro o el menorá que nosotros conocemos, y esto se encontraba en el lugar santo, y esta es la lámpara que representa la luz, ¿verdad? La luz, porque esto representa a Jesucristo, porque dice yo soy la luz del mundo. Esta es una sombra, todo lo que acontecía en el tabernáculo era una sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que venía al Nuevo Testamento. Entonces, esta menorá significaba Cristo, Jesucristo, que Él es la luz del mundo, y por eso era necesario que cada vez se encendiera a determinado momento. Dios le había dado los horarios a Aarón para que fuera y encendiera este menorá, y tenía que encender los 7 brazos, que son los que nosotros vemos acá. Son 7 brazos que significan espíritus, ¿verdad? Que están relacionados con el crecimiento espiritual. Al centro está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Aquí al centro del menorá está el Espíritu de Dios, y en los demás brazos tenemos el Espíritu como de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría, ¿verdad? De temor a Dios. Ahí podemos ir identificando cada uno de los espíritus que forman lo que es este menorá, que son espíritus de Dios, obviamente, ¿verdad? Para poder venir y dar esa como te dijera, ese conocimiento, ¿verdad? O dar ese crecimiento espiritual a los hijos de Dios. Amén. Entonces vemos ahí que está el espíritu de inteligencia, está el espíritu de poder, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, de inteligencia, de poder, de temor a Dios, de consejo, de sabiduría, y el Espíritu de Dios, que es el que estaba al centro. Entonces eso simbolizaba lo que es el menorá, y eso tenía que encenderlo cada cierto tiempo, ¿verdad? Tiene que encenderlo Aarón. Entonces Dios estaba pendiente de eso, de que estuviera iluminado, de que estuviera presente la luz de Dios ahí. ¿Por qué es importante la luz? Porque es donde nosotros podemos ver con claridad. Donde no hay luz, nosotros no vemos. Por ejemplo, en tu casa, siempre doy este ejemplo, en tu casa tú no puedes ver lo que hay en tu entorno cuando no hay energía eléctrica y está todo oscuro. Tú no puedes distinguir nada. Pero cuando hay energía eléctrica y tú enciendes la lámpara, tú puedes ver perfectamente todo, hasta dónde está algo mal colocado, hasta dónde algo está sucio o algo está desordenado. Pues tú puedes ver todas las cosas, ¿verdad? Cuando hay luz. Pero cuando no hay luz no puedes ver nada. Y así simboliza en nuestra vida espiritual. Cuando llega la luz se muestra todos nuestros pecados. Cuando estamos confrontados ante la luz, ¿verdad? Ahí, como he dicho otras veces, la luz muchas veces no habla. La luz ilumina. La luz ilumina, y cuando está la presencia de la luz se nota todas las imperfecciones y se nota todo el pecado. Entonces eso es lo que hace la luz en nosotros. Cuando nosotros no estamos enfrente de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros estamos enfrente de Jesucristo, podemos vernos y encontrarnos con todo el pecado que podemos cargar, ¿verdad? Porque Él ilumina todo nuestro interior. Ahora, ¿qué más podemos hablar acá? La consagración de los levitas. Esto está en el capítulo 8, siempre ahí, pero nada más que está más en segunda parte, ¿verdad? Dice Números 8:6. Vamos a leer Números 8:6 y dice así: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Estos levitas iban a servir al santuario de 25 años hasta 50.
Dios le ordenó a Moisés, escoge entre los jóvenes de 25 a 50 los levitas, que son los que va a consagrar a Dios. Y en el contexto de esta porción bíblica dice que ellos son tomados y que los levitas son de él. Los levitas son míos, dice él. Los levitas son míos y yo los he escogido en vez de los primogénitos de Israel. Ellos toman el lugar, dice, en vez de los primogénitos de Israel, los levitas son míos, dice la porción bíblica, y los vas a purificar, les vas a pasar navaja, significa toda la vellosidad, ¿verdad? Le vas a pasar navaja, dice, en su cuerpo, lo vas a limpiar, dice ahí, ¿verdad? Para que estén puros, vas a expiar sus pecados, eso significa que iba a haber una ofrenda, o sea, iba a haber un sacrificio de expiación por los pecados de los levitas. Iba a haber un sacrificio de expiación por los pecados de todos ellos para purificarlos, para que fueran aceptos a Dios, para poder venir y perdonar todos sus pecados. En aquel entonces de la ley, ahora Jesucristo ya murió por nosotros. Y cuando nosotros venimos a Jesucristo, nuestros pecados son borrados. Pero en aquel entonces tenían que hacer un sacrificio a un animalito para poder venir y hacer expiación de pecados. Estos levitas que el Señor escogió, ¿verdad? Tenían que hacer sacrificio para que ellos pudieran venir y ser limpios. Después pasaron navaja, que significa la pureza, ¿verdad? Y lavados sus vestidos, dice ahí, ¿ve? La expiación, y dice, pasarán navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. ¿Por qué tenía que hacer eso así? Porque ellos son los que iban a estar encargados al servicio del tabernáculo. Ellos iban a estar al servicio de las cosas de Dios. Era necesario que fueran purificados, que fueran limpiados de todo pecado y de toda actitud incorrecta, para que pudieran estar al servicio de Dios. ¿Y quiénes eran esos? De los 25 hasta 50. Y dice que serán tomados como ofrenda a Jehová. Cuando decimos que son tomados para ofrenda a Jehová, no es que vamos a ponerlos en un altar, ¿verdad? Y los vamos a sacrificar. No, cuando dice ofrenda a Jehová, está diciendo que ellos van a ser dedicados a Jehová. Como dice allá en Romanos, si no me equivoco, en Romanos 12, no me acuerdo en qué cita está eso. Ahorita dice que nosotros somos sacrificio vivo. Creo que ahí está en Romanos 12. Que vengamos ante Él como sacrificio vivo. Eso significa negarnos a nosotros mismos. Es como aquella cita bíblica que dice, el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso significa, ya no vas a hacer lo que hacías antes. Ya no te vas a comportar como antes, ya no vas a hablar como antes, no vas a pensar como antes. Porque ahora en tus pensamientos va a estar Dios y la palabra de Dios. En tu corazón va a estar Dios con su palabra. Tus palabras van a expresar lo que hay en tu corazón y eso va a ser el evangelio de Jesucristo. Ya no vas a actuar como antes. Hoy vas a actuar para el servicio de Dios, para la honra de Dios. Vas a servirle al Señor porque para eso Dios te escogió. Para eso Dios te eligió. Eso está diciendo aquí el Señor. Estoy ejemplificándolo. Eso es lo que Dios está diciendo en el momento, ¿verdad? Que Él está diciendo a los levitas. ¿Verdad? Los levitas estaban escogidos para honrar a Dios y eso significaba el venir y ser la ofrenda para Dios. Significaba que ellos iban a renunciar a su propia vida para dedicarse al servicio de Dios. Entonces eso es lo que significa el ser ofrenda para Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios pone las disposiciones para estos jóvenes de 25 a 50 para que puedan venir y servir a Dios y honrar a Dios en el tabernáculo, sirviéndole de ayuda a Aarón y a los hijos de Aarón. Porque hablábamos ayer que estos levitas se les iba a presentar a Aarón para que Aarón le diera las disposiciones de qué es lo que se iba a hacer en el tabernáculo, ¿verdad? Aarón iba a estar al frente de estos levitas, ¿verdad? Para que él les dijera qué es lo que tenía que hacer. Y recordamos ayer que dijimos que Eliezer, que es el hijo de Aarón, era el encargado de la iluminación, de venir y encender las lámparas, ¿verdad? En el tabernáculo. Y eso Dios lo dispuso en su palabra en aquella época
donde estaba organizando todo allá en el desierto. ¿Ves cómo Dios viene? Y no importaba que estuvieran en el desierto. Eso significa que hay un Dios que es un Dios sin límites. Porque en el desierto, simplemente la palabra desierto significa que ahí no hay nada, ahí hay todo limitado, ahí solamente dependían de Dios, pero ahí en esas limitaciones, ahí en esos lugares áridos, ahí donde no se podía florecer nada, Dios vino y hizo tremenda acción con este pueblo para poder manifestar su poder y para poder manifestar lo que Él es, para poder organizar esa tremenda nación que hoy conocemos como Israel. En el desierto Dios organizó todo esto. No sé si tú puedes comprender la dimensión de todo lo que te estoy diciendo. Porque es fácil organizarte cuando tenemos todas las herramientas. Es fácil organizarse cuando tenemos los recursos. Es fácil organizarse cuando tenemos todo a la mano. Pero en un desierto donde no había nadie, donde solamente Dios ahí con nosotros, ahí en ese momento, ¿verdad? Solamente Dios con ellos en el desierto. Dios vino y estableció ese orden, estableció esa organización, estableció esa logística, como te decía ayer. Y estamos viendo Dios cómo dispuso todo ello en referente a las personas. Entonces vemos ahí a los levitas, ¿verdad? Que iban a estar al frente o iban a estar a cargo de todo lo concerniente a lo que es lo espiritual, ¿verdad? A lo que es del ministerio del tabernáculo, junto con el sacerdote Aarón y sus hijos. Amén. Entonces, ¿qué más vemos aquí? Vamos a otro punto y es ya el último, a la celebración de la Pascua. Y esto está en Números 9:5, dice así. Celebrarán la Pascua en el mes primero de los 14 días del mes, en los 2 tardes en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Les dio una orden. Recordemos que la Pascua es el recuerdo, ¿verdad? Ellos siempre celebraban la Pascua y creo que todavía lo siguen haciendo para recordar el momento en que salieron libres de allá de Egipto. Si nosotros recordamos cuando leímos el Éxodo, que ellos celebraron la Pascua cuando dijo el Señor que tenían que estar con su cinturón puesto, ¿verdad? Bien socado, con sus sandalias y con su cayado ya listos como que iban a salir, ¿verdad? Y además de eso iban a reunirse en familias para poder celebrar la Pascua, porque después de eso ya iban a salir libres. Entonces, cada vez que ellos celebran la Pascua, están celebrando la libertad que obtuvieron allá de la esclavitud cuando estaban en Egipto. Y aquí le está diciendo el Señor en qué fechas tenían que celebrarlo. Y está diciendo, ¿verdad? Celebrarán la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes. El mes primero para ellos es el mes de Nisan. Eso es lo que te quiero enseñar. Aquí está el calendario hebreo y Nisan está aquí, ¿verdad? Nisan es el número 1, o sea, el primer mes para ellos es Nisan. Y Nisan está comprendido entre marzo y abril para nosotros. O sea que para este entonces ellos están celebrando su primer mes. Ellos tienen su primer mes, o sea, ahorita los hebreos están en el mes de Nisan. Nosotros estamos en el mes de abril, pero Nisan está en medio de marzo y abril. Entonces ellos están ahorita en el mes de Nisan. Entonces el 14, que es la fecha donde se celebra esto, el 14 del mes de Nisan es donde se celebra lo que es esto de la Pascua. Y dice ahí que para ellos tienen que ser limpios, no tienen que estar impuros, ¿verdad? Tienen que estar con la condición correcta para poder celebrar esto. Entonces, ¿qué pasa con una persona que estaba inmunda? ¿Qué pasa con una persona que en ese momento había tenido un muerto? ¿Qué pasa con esas personas? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hubiera estado inmundo, hubiera tenido a algún muerto, hubiera tenido alguna situación por la cual no podía tomar esa Pascua, lo tenía que hacer un mes después, siempre el 14, ¿verdad? Pero del mes después tenía que venir, ¿verdad? O sea, en el mes 2, que sería liar, entre abril y mayo, ¿verdad? Ya sea el 14 de mayo, por ahí así, tendrían que estar, porque si en el 14 de abril aproximadamente tenían que estar tomando la Pascua,
Pues si esa persona había tenido un contacto con un muerto, ¿verdad? O tenía que purificarse, había habido algún acontecimiento de esos de los que Dios decía que tenía que purificarse. O sea, esa persona estaba en una condición impura, tenía que purificarse y tenía que hacer la Pascua un mes después, en este mes de Iyar, ¿verdad? Para poder venir y cumplir con ello. Porque también había otra circunstancia, que si esa persona estaba limpia, si esa persona estaba pura, pero si no, estando puro, no venía y hacía partícipe de este evento, esa persona era eliminada del pueblo. O sea, tenía que hacerlo. Era una orden de Dios que tenían que venir y celebrar la Pascua. Si la persona estaba correcta, si la persona no había cometido ningún error y no lo quería celebrar, esa persona era eliminada del pueblo. Amén. Pero también dice ahí, habla de los extranjeros. Y dice que el extranjero también si llegaba a la casa de ellos, ¿verdad? Ese extranjero tenía que también participar de la Pascua, al igual que todos los demás. Tenía que acomodarse a los lineamientos, ¿verdad?, que se habían establecido por Dios. ¿Qué me enseña a mí esto? Pues a mí me enseña que cuando nosotros los hijos de Dios estamos obrando, estamos haciendo algo, hay ciertos lineamientos que Dios nos ha otorgado como hijos de Dios que hemos de cumplir. Y toda persona que viene a nuestra vida tiene que alinearse a los lineamientos que Dios ya nos dio a nosotros. No es que nosotros nos vamos a alinear a lo que hacen los demás, es que los que no son hijos de Dios o las personas que vienen a nosotros tienen que alinearse a lo que nosotros, Dios nos ha establecido. ¿Cómo te lo puedo expresar más claramente? Tantos ejemplos de familia que yo he escuchado. Que cuando está en una casa el jefe de hogar, viene de repente el tío, viene de repente el hermano, viene de repente un familiar. Ese familiar quizás no es cristiano. Y siempre he oído yo este ejemplo para que tú lo puedas comprender mejor. Ahí en esa casa cristiana se ora, se lee la Biblia, se hace el devocional así, ¿verdad? Como lo hacemos en las casas cristianas, que oramos, leemos la Biblia antes de irnos a acostar, hacemos ese devocional familiar. Pero si esa persona que llega de visita, o cuando tú vas al templo, ¿verdad?, que te vas para el templo y en ese momento llega la persona de visita, tú no te puedes quedar en tu casa y atendiendo la visita, porque esa visita tiene que alinearse a lo que tú haces. Si esa visita que llega, tú lees la Biblia, esa visita tiene que ser partícipe contigo en la lectura bíblica. Esa visita tiene que ser partícipe contigo en la oración. Esa visita que llega a tu casa tiene que ser partícipe de que no te vas a quedar en tu casa, mira, yo voy para la iglesia, nos vamos o regresas otro día, ¿verdad? Porque aquí hay una cuestioncita que hacemos y es que aquí cumplimos la voluntad de Dios. Y así es la disposición de toda casa donde se honra a Dios. Y así mismo es esto. Cuando ellos estaban celebrando la Pascua, venía un extranjero. Tú puedes tomar la Pascua, pero tenés que hacer los lineamientos, ¿verdad?, que están regidos por Dios, ¿verdad? Tenían que acoplarse a lo que Dios había establecido. Y eso nos enseña a nosotros que no somos los hijos de Dios que nos vamos a acoplar a los lineamientos de alguien más. Es alguien más que se tiene que acoplar a los lineamientos que Dios ya estipuló en la vida de todo hijo de Él. Eso es lo que me enseña a mí esto. Entonces vemos ahora aquí todo lo que hemos visto. Cómo es Dios en todos los lineamientos que da para poder dar estas normas de pureza. Es que Dios siempre quiere que nosotros mantengamos una santidad. Aquí Dios estaba dando órdenes de pureza. Cuando Jesús vino, ¿qué dijo? Sed santos porque yo soy santo. Cuando Jesús vino, dijo, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué dijo eso? Porque Jesús vino a tomar nuestro lugar y ahí se llevó todos nuestros pecados, se llevó todas nuestras maldiciones, se llevó todo lo que el hombre no podía realizar, que son la ley, no podían cumplir la ley. Por eso Jesús tuvo que cumplir la ley para que nosotros podamos ser salvos por gracia, ya no por la ley, sino que por la gracia de Dios. Amén. Entonces Dios tuvo que cumplir la ley. Jesús tuvo que venir y se hizo pecado. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados a través de Él. Entonces, en el momento que nosotros recibimos a Jesús, volvemos al estado de inocencia.
Es nuestra decisión cuidar esa inocencia. Y eso significa mantenernos puros y mantenernos limpios, mantenernos santos. Como Él dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces Jesús pagó el precio por nosotros. Ya no tenemos que matar corderitos, ya no tenemos que matar palominos, ya no tenemos que traer el becerro y matarlo como lo hacían aquí. Ya no tenemos que ver esos animalitos para ofrecerlos en sacrificio. Ya Jesús se ofreció por nosotros y en ese momento Él nos dio salvación a nosotros, nos dio libertad del pecado, nos dio una nueva vida y nos dio pureza, nos dio santidad y de nosotros corresponde mantener esa condición. Así que hasta aquí quedamos con esta enseñanza. ¿Verdad? Espero que realmente te hayas alimentado, así como yo en este momento, ¿verdad? Que hayamos aprendido algo y que lo que hemos aprendido, pues vayamos poniendo en práctica aquello para beneficio de nuestra vida. Hemos encontrado algo equivocado, pues corrijámoslo. Estamos haciendo algo incorrecto que a Dios le desagrada, corrijámoslo para poder honrar su nombre y para poder alcanzar su misericordia, ¿verdad? Que muchas veces no la merecemos, pero el amor de Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos estar cometiendo, cualquier error. Si nosotros venimos rendidos, humillados ante Él, reconociendo un error, venimos arrepentidos, Dios nos perdona y nos da una oportunidad, una nueva oportunidad de vida. Amén. Así es que ahora mantengamos esa pureza que Dios quiere que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro accionar. Amén. Bien, vamos a orar en este instante ya para despedirnos, pero antes de ello vamos a orar para aquellos que quieran recibir a Jesús, para aquellos que están diciendo, sí, realmente yo tengo un error, sí, realmente yo he pecado, sí, realmente yo necesito a Jesús. Entonces a ti, que el Señor te ha hablado ahora, es necesario que tú vengas a Él. Mira que dentro de la pureza Dios nos habla del menorá. ¿Por qué nos habla del menorá? Porque como te decía, cuando la luz llega, nuestros pecados son expuestos. Amén. Cuando estamos ante la luz, todas las imperfecciones se notan. Ahí, ¿por qué está el menorá entre esas citas? ¿Verdad? Que nos habla de la pureza. Porque Dios quiere que seamos honestos, seamos personas transparentes ante Él. Así que ahora tú que estás ahí, que quieres arreglar tu vida, que quieres corregir tu vida, o a ti que también eres cristiano, pero que has fallado a Dios, ahora es el momento de ponernos de acuerdo con Dios, porque Él en cualquier momento puede venir y nos podemos quedar. Él no va a anunciar cuando venga y es necesario que tú y yo estemos preparados para podernos irnos con Él cuando Él venga por su iglesia. Así que vamos a orar primeramente para los que quieran reconocer a Jesús. Repite después de mí. Señor Jesús, he escuchado tu mensaje y tú me has hablado. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento, Señor. Te doy gracias porque moriste en mi lugar en esa cruz y perdonaste todos mis pecados. Yo ahora te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que mi corazón sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, te felicito si tú hiciste la oración y como siempre te recomiendo, lee la palabra de Dios, busca un lugar a donde congregarte. Es necesario que tú asistas a un lugar donde congregarte y también ven y ora, ¿verdad? Ora para que Dios pueda abrirte, o sea, pueda mostrarte, ¿verdad? Lo que tú puedas leer, puedas entenderlo mejor. Amén. Y pueda guiarte en el camino correcto, ¿verdad? Para que no puedas fallar. Bueno, ahora vamos a orar para despedirnos. Te doy gracias por haberme escuchado hasta el final del video. Vamos a orar en este instante para despedirnos. Gracias, bendito Señor. Hemos terminado acá lo que es este segundo tema referente al estudio de números, donde estamos viendo, Señor, lo que son las normas sobre la pureza. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si hemos errado en alguna circunstancia. Bendito Señor, tú conoces nuestra condición, no podemos ocultarte nada a ti. Podemos decir cualquier cosa y podemos mostrar nuestra personalidad a las personas, pero a ti, Señor, a ellos podemos, a cualquier persona podemos nosotros venir y tratar la manera de engañar, pero a ti no. Nuestros corazones están expuestos ante ti. Por eso te pedimos perdón en este momento. Te pido por cada persona que ahorita ahí está arrepentida y que realmente quiere
arreglar esa vida contigo, quiere que tú le guíes sus pasos, Señor. En este momento encomiendo a cada persona que esté escuchando, que seas tú mostrándole el camino correcto, que seas tú dándole fuerzas si se siente sin fuerzas, que seas tú dándole esa guianza que necesita para poder avanzar en el camino correcto. Señor, ayúdales a poder seguir adelante. En tus manos dejo cada familia aquí representada. Señor, que seas tú obrando en sus vidas y que seas tú también otorgando de aquello que necesitan, que seas tú solventando toda necesidad, que seas tú trayendo paz en su corazón, que seas tú trayendo, Señor, esa tranquilidad, que ese afán desaparezca, porque, Señor, tú eres el Dios de lo imposible y tú puedes venir y solventar esas circunstancias de las que ellos están viviendo. Yo los pongo en tus manos, sé que tú eres quien nos protege, eres tú quien nos bendice, como acabamos de leer en la bendición sacerdotal. Tú eres el que otorgas y él también eres el que quitas, pero tú siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor, en tus manos dejo cada familia representada. Bendice su salida, su entrada, sus hogares. Abre puertas de oportunidades, Señor, y que ellos puedan ser bendecidos por ti. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por tu paciencia, gracias por tu fidelidad, por estar ahí pendiente. Bueno, nos seguimos viendo el día lunes, vamos a continuar con lo que es el estudio de números, ¿verdad? Lo vamos a hacer durante la semana. Así que el día lunes te espero con el tema número 3 de lo que es este estudio, ¿verdad? Así que muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos donde estás. Que tengas una excelente noche. Que Dios te bendiga. Y bueno, nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.